Listo. Como les decía, entonces, lo primero que se hace es carga térmica. Una vez, o sea, ustedes pueden tener distintas situaciones. Normalmente, si ustedes tienen un fluido con el caudal y el delta T que tienen, el otro fluido es función de ese fluido, es decir, si ese fluido tiene una carga térmica determinada que hay que evacuar, el otro, ya sea el caudal o la temperatura, tendrá que modificarse para adaptarse a la misma carga térmica. Es decir, acá en la temperatura de salida puede ser, si yo, como decía el enunciado, tengo una cantidad de refrigerante determinada. Normalmente en planta, ustedes, el caudal es la variable de ajuste, no tanto la temperatura. ¿Por qué? Porque, a ver, en este caso es agua de una torre de enfriamiento, es decir, es un fluido auxiliar. Si yo uso un fluido auxiliar, yo el rango de temperaturas lo debo definir. ¿Por qué lo tengo que definir? Porque tengo el fluido auxiliar. Es decir, si es una torre de enfriamiento, por ejemplo, yo sé perfectamente que una torre de enfriamiento arranca a una temperatura que puede estar en 20, 22, 23 grados, muchísimo 25 grados, y no puede salir a cualquier temperatura. No puede salir a cualquier temperatura. Porque si yo lo saco a 50 grados, no sé si se ubican cómo funciona una torre, creo que lo van a ver el cuatrimestre que viene, pero básicamente una torre se enfría agua evaporando agua con aire. Si ustedes sacan el agua muy caliente, va a la torre y se vuela el agua. Es decir, se evapora mucha cantidad de agua y eso no es conveniente para un sistema de enfriamiento. Aparte, tiene otros inconvenientes, ¿no? Pero entonces, ustedes tienen que acotar el rango, ¿sí? Tienen que decir, bueno, no puede salir más de 30 grados. Entonces ya tienen un rango. Entonces, la variable de ajuste es el caudal. Es decir, con ese rango, ¿qué caudal? Normalmente, en una fábrica, ustedes ya tienen los servicios. Si ya tienen los servicios, tienen los rangos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Acá está planteado como que, esperen un cacho. Acá está planteado como que la variable de ajuste es la temperatura de salida. Puede serlo, ¿no? Puede serlo, pero normalmente en planta, y estoy hablando de experiencia de planta, debería ser la temperatura, el caudal. Bueno, siguiendo con eso, lo que sigue a continuación, que hay que calcular, es el delta T medio logarítmico. Ustedes el delta T medio logarítmico, por lo que tengo entendido, ustedes ya lo vieron, ¿sí? Que es del rango de temperatura del intercambiador que tiene temperatura de ingreso y temperatura de salida, de esos rangos de variación de temperatura, ustedes sacan la temperatura media logarítmica. ¿Por qué sacan la temperatura media logarítmica? Eso lo deben saber, pero básicamente porque la media logarítmica ajusta mejor que una temperatura media. Eso lo deben ver con... la idea es que lo vean y lo deben haber visto ya con Brenda, ¿sí? Si no lo vieron, avísenme, le aviso a Brenda para que lo haga, pero en principio eso estaba bastante cubierto por ese lado. Entonces la delta T medio logarítmica, igual que el intercambiador de doble tubo, la tienen que sacar, ¿sí? Otra cosa que tienen que sacar, el número de unidades de transferencia. Ese concepto del número de unidades de transferencia tiene que ver con la capacidad del equipo, ¿sí? Ese concepto de número de unidades de transferencia ya lo vimos algo, pero se ve bastante cuando vemos métodos indirectos de intercambiadores de calor, que lo vamos a ver más adelante y se lo va a dar Brenda. Pero tomen el concepto como una razón. ¿Cuál es la razón? La temperatura de las calientes de entrada menos la temperatura de la salida, o sea, entrada y salida, sobre el delta T medio logarítmico que ustedes sacaron acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Cuando sacan el número de unidades de transferencia, NTU así como está escrito es porque está en inglés, ¿sí? Cuando sacan el número de unidades de transferencia, en MatCat, esto está sacado de MatCat directamente, hacen los dos correlatos, o sea, de las calientes, de las frías, ¿sí? Y si
Si la temperatura de caliente es mayor que la de fría, toman la de las calientes. Si es al revés, toman la de las frías. ¿Se entiende? Esto se hace para que sea automático. Ustedes ponen los valores y lo calcula automáticamente. Con ese valor, ¿se entiende lo que hicimos? Hicimos carga térmica. Sacamos la temperatura del otro fluido. ¿Sí? Con esa temperatura sacamos el delta T medio logaritmo. Voy muy rápido. Sacamos el número de unidades de transferencia. ¿Está? Hasta ahí no hicimos nada. Ese número de unidades de transferencia lo necesito para la figura 921, por eso lo calcula. Porque la figura 921, para sacar f de t, ¿saben lo que es f de t? ¿Se lo explicó Belenda? Bien, si vieron intercambiadores de carcasa y tubo, FT lo deben haber visto. Creo que era como, profe, puede ser que era como el rendimiento del equipo o la En eficiencia. realidad, lo que marca, claro, cuando ustedes tienen equipos con varios pasos, no es contracorriente pura. El contracorriente pura, el FT es igual a 1. ¿Qué significa? Están permanentemente, una corriente, digamos, una corriente baja la temperatura, la caliente, y la fría sube su temperatura. Están en contracorriente perfecta. Si es así, el FT es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una corriente que baja su temperatura y otra que pasa una parte en contracorriente, tiene un segundo paso que va en cocorriente? El rendimiento, digámoslo así, del equipo es diferente. Eso es lo que marca el FT. ¿Se entiende? Entonces, mientras tengas diferentes arreglos dentro del equipo, vas a tener diferentes FT. En el caso de placas, si se acuerdan, dijimos que mientras más pasos, es un poquito diferente, es diferente cómo se maneja que en carcasa y tubo. Mientras más pasos tengas, ¿se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada? Mejor performance tenemos. El 1-1 tiene esta performance, el 4-4 tiene mejor performance. ¿Está claro? El FT, ¿se acuerdan que el FT era un factor que cuando ustedes hacían la ecuación Q igual a U por A por FT por delta T, o sea que ese 0, lo que hace es bajar la cantidad de calor a transferir. ¿Me sigue? Sí, No? profe. Sí, profe. Entonces, con el número de unidades de transferencia, ustedes entran acá, buscan la configuración que están pensando utilizar en el intercambiador de placa y sacan el FT. ¿Está? Una vez que tienen ese valor, tienen que hacer otra cosa que también vieron en placas. A ver, ¿cómo se calculaba un equipo de placas? O perdón, un equipo de carcasa y tubo o un equipo de doble tubo. Ustedes primero suponen un U. Dicen, creo que el U va más o menos por ahí. En 200, 300, 500, 800, lo que sea. Con ese valor, les va a servir, ¿por qué? Porque ustedes tienen la carga térmica, tienen el Q. Porque lo sacaron antes. Tienen el Q, sacan un U, tienen el delta T medio logarítmico, tienen el FT, lo que les falta es el área. ¿Y por qué es importante el área? Porque ustedes van a calcular un equipo y lo van a calcular en base a una suposición y van a comprobar el resultado. Ese es el proceso que normalmente se hace en todos los equipos de intercambio de calor. Se dice, más o menos el área debería ser 100 metros cuadrados. Más o menos. Y eso lo calculan de esta forma. Y después dicen, a ver, con eso, coloco los valores, coloco las ecuaciones y saco un resultado. ¿Funciona o no funciona? Si no funciona, vuelvo a empezar y readecuo mi equipo. Le digo, bueno, le pongo más placa, en este caso de placa, le pongo más placa, le pongo menos placa, le cambio la placa, le hago el canal más ancho, menos ancho. Bueno, empiezo a jugar y vuelvo a calcular hasta que dé, hasta que cierre el cálculo y digo, este es el equipo que necesito. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que ustedes hacen es encontrar cuál es el área que debería funcionar para ese equipo. Para encontrar el área, van a partir de la suposición que tienen el U, porque en realidad el cálculo que van a hacer después, cuando tengan ya predefinan el equipo, es ver cuál es el U que debería tener. Para predefinir el equipo, defino un U, el U no lo defino así, digo, creo que más o menos en 200 anda. Voy a agarrar y voy a buscar
Acá, por ejemplo, si tienen un servicio que es agua con agua o agua con vapor, yo debería tener, si es transversal o corrugada, placa corrugada, ¿sí? Tendría que tener este valor, estos valores, y acá puedo sacar, por ejemplo, entre 1000 y 1200, entre 3000 y 3900, ¿sí? Un cacho. Entonces, yo con esos dos valores que saqué, saco el U, que lo saco de acá. Ustedes dirán, y bueno, ¿cuánto es la diferencia? Yo voy a sacar 3100 o 3900. Y bueno, normalmente si no tienen mucha idea, sacan un valor medio. Si saben que el equipo, por ejemplo, si yo tuviera esto, y dice agua con agua, y yo tuviera agua con vapor, me tiraría más al límite superior, porque el vapor tiene muy buena coeficiente de transferencia de calor. Entonces, yo me tiraría para allá. Si fuera agua con agua, me tiraría al medio o más para este otro lado. ¿Se entiende? Experiencia. Y eso, bueno, si no tiran un valor medio, ¿por qué no es tan importante el valor que sacan? Porque es la primera iteración. Es decir, ustedes van a sacar un valor de equipo y después van a probar el funcionamiento. O sea que no es que van a elegir el equipo y con eso van a construir. Van a elegir un equipo o definir un equipo y con ese equipo definido van a hacer un cálculo y producto de ese cálculo le van a decir si el equipo funciona o el equipo no funciona. Si no lo funciona, tienen que volver a calcular o rediseñar, ¿sí? Y lo van a tener que hacer las veces que en la segunda iteración lo pueden llegar a cerrar, segunda, tercera. ¿Por qué? Porque ya tienen un dato de U. Ese dato de U es mucho más real, pueden ponerlo como valor y ya les va a ir dando aproximadamente lo que tienen que hacer, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. Bueno, básicamente, ¿cuáles son los datos, algunos de los datos que necesitamos? ¿Se acuerdan ustedes que por estos digamos, agujeros en las placas entraba el líquido y salía el líquido? ¿Sí? Estos se llaman puertos, ¿sí? Este es el diámetro del puerto. Este es el área donde se produce la transferencia de calor, que es donde tiene la zona de contacto entre una placa y la que está atrás, el líquido que está atrás, la placa de adelante y el líquido que está atrás. ¿Cuáles son los parámetros que normalmente? Eso depende mucho de qué tipo de tablas usen. Normalmente se dan esta información, o se puede dar esta información o esta información. Normalmente lo que se da es esta información, LB y LH, ¿sí? Y el resto lo tienen que calcular, ¿sí? Suele pasar cuando ya vamos a ver un catálogo de Alfa Laval para que lo vean como de dónde salen los datos. A su vez tienen, si ustedes juntan dos placas, se va a producir canales, ¿sí? Los canales estos de corrugación. El paso de un canal de corrugación es básicamente desde la zona media de un canal hasta la zona media de otro canal. Esto es el espesor, esto es la separación entre placas, y esto es la altura de placa. ¿Está? Bien, bueno, vayamos viendo qué es lo que va. Esto es un típico, o sea, voy tirando cosas, y algunas cosas que directamente están puestas acá, pero directamente o salen de tabla, o en su caso las calculamos, o en algunos casos las suponemos. ¿Está claro? A ver, como dijimos, LB y LH es lo que normalmente de una cosa de Alfa Laval sale. Si quieren se los puedo mostrar para que lo vean. Miren, esto es yo después se las voy a subir, ¿sí? Esto es una gráfica, una clásica tabla de Alfa Laval, ¿sí? Por ejemplo, que es un catálogo. Si ustedes se fijan, ahí está HC, conexión horizontal, o sea, la distancia de conexión entre los dos puertos, y también tienen BC, que es la altura.
En el ejercicio, en lo que estamos viendo, tiene otro nombre, pero es eso, ¿sí? Perdón, voy a ir acá. Uy. Uy. No me deja. Bueno. Ahí está, perdón. Diámetro de puerto, eso se lo da en la tabla, estaba el diámetro de puerto. El beta es el ángulo de corrugación, ustedes tienen que elegirlo, o el fabricante se los tiene que dar. Bueno, acá hay un tema que yo se los digo porque les va a pasar cuando tengan que ver, diseñar o quieran armar un paquete diferente. Los fabricantes suelen no querer dar información. Y ese es un tema que normalmente van a tener que convivir. Tienen software ellos quieren decidirte el tipo de placa, te deciden, te fundamentan el tipo de placa, no te lo fundamentan, te dicen placa, y no te dicen, no te dan explicación. Si ustedes quieren diseñar todo desde cero, normalmente lo que normalmente se hace en la industria es, yo le pido a un fabricante que me diga, tengo este requerimiento y le mando el requerimiento. El fabricante suele pasarme, bueno, vas a usar tantas placas, el intercambiador sale tanto. Cuando vos le pedís detalles suelen no querer darlos. Si lo dan, que a veces pasa, a mí me ha pasado, si lo dan, son reticentes, tipo de placa, número de placa, ¿para qué quiere usted eso? Bueno, nosotros, o sea, nos sirve siempre cuando haces comparativos para ver que no te metan el perro, ¿sí? Entonces, el ángulo de corrugación ustedes lo pueden elegir, le pueden sugerir o pueden pedirle el ángulo de corrugación, o le tiene que dar el fabricante el ángulo de corrugación que piensa hacer el equipo. Espesor de la placa es un dato. Longitud de paquete de placa ya comprimida. En longitud de paquete de placa ya comprimida, cuando ustedes tienen que hacer un ejercicio, ustedes van a sacar ese valor. No se los van a dar la longitud de paquete. ¿Por qué no se lo van a dar? Y porque hay que definir otros parámetros antes de llegar a la longitud de paquete. Y el número de placas, de número de placas, también es un dato que ustedes van a sacar. ¿Sí? A ver, bueno, acá hay algunas otras expresiones. La longitud del paquete de placa es esta. ¿Sí? En realidad es esta, S. Perdón, no, ese es el longitud de canal, ¿sí? El espesor de la placa corrugada, perdón, me equivoco. El espesor del canal y el espesor de la placa. Sigamos. Bien. Bueno, acá yo esto se lo voy a compartir, no, la idea es que no repasemos todas las definiciones, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, el ancho efectivo de canal, o sea, el ancho efectivo de la placa, acá dice de canal, pero es de la placa, es el ancho entre los dos puertos, la longitud de los dos puertos, más un puerto. ¿Por qué? Fíjense. Ay, no quiero mover esto porque si no me va a hacer nada. Veamos, miren si no. Vamos a ver el intercambiador acá. Lo que dice es, si yo quiero ver, yo tengo el ancho entre dos puertos, ¿sí? Más medio y medio para dar este ancho total. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? O sea, el ancho total de placa, el ancho total de la superficie que intercambia calor. Estoy tratando de sacar. El ancho de la superficie que intercambia calor es todo de acá a acá. Este límite y este límite está dado por la junta, que une ambas placas, o que separa ambas placas, mejor dicho, no las une, las separa, y por donde circula el líquido, ¿sí? ¿Me están entendiendo o no se entiende nada? Ya los perdí, están mirando algo diferente de esto. Lo mismo en este caso, yo voy a tener el ancho, el largo, perdón, todo, y este va a ser menos un diámetro de puerto. ¿Sí? Porque es medio acá y medio acá. ¿Se entiende? ¿Me están escuchando? ¿Puede Sí, repetir, profe? Sí.
¿sí? Volvemos a repetir. Vamos por acá. Yo tengo que sacar el ancho efectivo de la placa o de canal, ¿sí? El ancho efectivo de canal es la longitud horizontal más un diámetro de puerto. ¿De dónde sale esa fórmula? ¿Por qué hago eso así? Y bueno, porque yo me fijo acá, el ancho entre puertos más un puerto. ¿Por qué? Porque acá hay medio y acá hay medio. Y eso me da el ancho total. De la misma forma, para sacar la longitud en vertical, este valor normalmente nos dan este valor, el ancho entre puertos. Yo le resto medio puerto acá, saco la longitud esta, de acá a acá. Y eso con esos dos valores yo tengo la superficie de transferencia de carga. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bien. ¿Qué más tengo que sacar? La longitud efectiva de flujo es LB, ¿sí? Que recién lo que expliqué. El número efectivo de placas. El número efectivo de placas, ¿se acuerdan que yo les dije? Es del total de placas, hay que restarle a las dos. ¿Por qué? Porque las dos externas no participan de la transferencia de calor, participan todas las internas, pero las dos externas están contra los bastidores, no participan, solamente contienen el paquete y evitan que el fluido de este costado y de este costado se pierda. ¿Sí? ¿Qué más? El paso entre placa es LC, que ya no me acuerdo qué es LC. A ver. A ver, esperen, cacho. Vamos a ver la madre. Bien. Es la longitud. A ver, esperen, cacho. Eso ya no me acuerdo. Ya después lo repasamos cuando veamos el ejercicio. Ya no me acuerdo el paso, el LC de dónde sale. Separación media entre placa es el paso menos el espesor, eso lo habíamos dicho, el ancho del canal. Área de transferencia de una placa es el área de diseño sobre el número total efectivo de placas. Esto no es muy útil, ¿sí? Son todas fórmulas que sirven para llegar a un resultado. ¿Cuáles son las fórmulas que son más significativas? Este es el área de una placa y este es el factor de ampliación. ¿Qué significa el factor de ampliación? El factor de ampliación es lo siguiente. Nosotros tenemos una placa. Si tuviera una placa plana, tendríamos esta fórmula. ¿Sí? Ahora, yo no tengo esa superficie, porque yo tengo una placa corrugada, una placa que hace así. Entonces, la superficie por donde copia el líquido es mayor que la superficie plana. Cuando yo hago ancho por alto, saco la superficie plana, como si fuera un pedazo de chapa. Ahora, como vimos, las placas están corrugadas. ¿Qué significa que están corrugadas? Que están onduladas. Al estar onduladas, es mayor la superficie que recorre el fluido que la superficie lineal. Ese factor de ampliación marca esa diferencia. ¿Sí? Después, en el diámetro equivalente, vemos los canales, que ya lo vimos acá, separación media entre placas, ¿sí? 2 veces los canales dividido el factor de ampliación. Estas son fórmulas, ¿no? Y el número de placas por paso surge de esta ecuación, ¿sí? Como verán, son todas ecuaciones que sirven para sacar lo que viene a continuación. Así como vieron, ¿se acuerdan en intercambiadores de carcasa y tubo, o en intercambiadores de doble tubo, que había ciertas ecuaciones que me sirven para armar? Básicamente caemos en estas, que son básicamente las mismas que intercambiadores de carcasa y tubo, o por método de Kemp, sobre todo, o intercambiadores de doble tubo. Un GH, una densidad de flujo másico, en este caso para el etanol, es uno de los fluidos, después hay que hacer exactamente lo mismo para el otro lado. Un Reynolds,
que es G por D por mu, eso también lo han visto, el valor de Reynolds, y un Prandtl, que es otro número dimensional, que es CP mu sobre K. ¿Sí? Con estos tres valores que saco, yo voy a ir a la tabla 10.4 para espina de pescado, y voy a sacar el coeficiente CH y NH. Esta es la tabla. Fíjense que esta tabla tiene, en este caso para espina de pescado, el ángulo de corrugación menor de 30, 45, 50, 60, más de 65. ¿Sí? Cuando hablamos de más de 65 es un ángulo bastante, o sea, ¿se acuerdan que habíamos visto en el teórico? Mientras más achicado es el ángulo, tenía menor resistencia o menor delta P y menor transferencia. Cuanto más, digamos, abierto es el ángulo, el beta, voy a tener todo lo contrario, mayor transferencia de calor, pero mayor caída de presión también. Bueno, ustedes eligen un ángulo de Chevron o lo tienen en la placa que el fabricante les pasa, y pueden sacar los valores de transferencia de calor, S, CH y N. Pero fíjense que también hay valores de caída de presión, porque estos dos valores, el K, P y M, también los van a sacar de esta misma tabla. ¿Está? Entonces, con esos dos valores, perdón, habíamos visto acá, pueden sacar, con esos dos valores, este valor y este valor, ustedes pueden sacar el valor de H. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Esto es básicamente cómo sacan para transferencia de calor de tabla de espina de pescado, o sea, las que son corrugadas con un ángulo determinado. Para el caso de tabla de lavar, que son las, como si fuera una tabla de lavar, es decir, líneas rectas onduladas, ¿sí? Para flujo turbulento, yo tendría esta ecuación que no necesita de esa tabla, sino directamente una ecuación definida, ¿sí? Con dos tipos de situaciones. Para flujo, normalmente para flujo laminar menor de 1000. Para Reynolds menor de 1000. Uso esto y después tengo otra para Reynolds mayor. Pero normalmente casi todas entran en ese valor. En intercambiadores de placa los Reynolds son bajos. Normalmente son bajos. No son los Reynolds que ustedes obtendrían en, por ejemplo, un intercambiador de carcasa y tubo. Los Reynolds de carcasa y tubo son arriba de 10.000. Acá normalmente son por debajo de 1000. ¿Sí? Es una característica que tienen. ¿Cuál es la ventaja que tienen las placas? Es que tienen Reynolds bajo, por eso tienen baja caída de presión, comparativamente, ¿no? Pero tienen mucha turbulencia, o sea, rompen con el corrugado, logran tener turbulencias adecuadas a bajos Reynolds. ¿Se entiende? Eso hace, y buena barrido, porque tiene esa turbulencia, pese a tener una velocidad de flujo menor, tiene una turbulencia adecuada como para barrer también, ¿sí? O sea, para que no se acumule material, ¿sí? Bien, no sé si me están siguiendo, ya los perdí. ¿Van bien o no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos. Bueno, una vez que sacaron el coeficiente de ambos lados, o sea, ahí vimos etanol, hay que hacer lo mismo con el agua. Hay una aclaración acá. Este ejercicio está para etanol agua. Como dijimos, las placas no son aconsejables para fluidos inflamables. No son aconsejables. Es una desventaja. Porque si pierde la placa, y bueno, nos exponemos a un incendio. Un incendio, una explosión, o lo que sea.
Entonces eso no se usa, ¿no? Normalmente intercambiadores de placa no se usan para líquidos inflamables, o líquidos peligrosos, o líquidos que puedan lastimar a las personas, es decir, que puedan, la emanación pueda ser tóxica o lo que sea. No se usan porque si tienen intercambiadores de placa, existe la posibilidad de que pierdan. De hecho, suelen perder bajo determinadas condiciones, un golpe de ariete y empiezan a perder. Entonces, un punto. Nosotros pusimos etanol a agua, no porque sea un equipo para usar. Estamos usando etanol a agua porque por el tema de las propiedades. O sea, tenemos archivos de propiedades, entonces usamos. En realidad, por eso vuelvo a decir, la salvedad es, ponemos etanol a agua para que no tengamos problemas, para poder calcular, para mostrarle un ejemplo de cálculo. No es un equipo que deberíamos llevar a la práctica por el etanol, que es combustible de primera. ¿Se entiende? Eso para que aclaremos, porque después usan placa para cualquier cosa. No. Nosotros lo usamos con etanol agua porque tenemos las propiedades están ajustadas, entonces nos concentramos directamente en el cálculo del equipo, más que en las propiedades, que es un tema anexo, ¿sí? Bueno, dicha esta salvedad, el cálculo, la conductividad del acero inoxidable lo usan, y el cálculo del U-cleaning, o el U limpio, es la razón de las dos, la caliente y la fría, o sea, de un lado y del otro, y el espesor dividido el coeficiente de la conductividad térmica, y una vez que sacan eso, acá está planteado, esto está mal planteado, ¿sí? Acá está planteado, sacan un área limpia y calculan el exceso. Eso no es cierto. Se saca el área limpia, sí, pero se saca sobre todo el U de diseño y el área de diseño. Esto es lo verdaderamente importante, chicos. No eso. El área limpia no me sirve para nada. No me sirve para nada, porque en realidad prácticamente no la uso. No la voy a usar. Sí, si vieron intercambiadores de carcasa y tubo o de doble tubo, yo tengo que buscar factores de ensuciamiento o tengo que sacarlos de la experiencia. Si yo ya tengo equipos similares en situaciones similares, lo puedo sacar de la experiencia. Un equipo con un ensuciamiento de tanto, porque ya lo tengo de experiencia, o si no, voy a tablas, ¿sí? ¿Qué tablas voy? En este caso, para placas, iría a esta tabla, ¿sí? Y ahí tienen los coeficientes, ¿sí? Depende de qué cada cosa, saco el valor del coeficiente. Fíjense que casi todos son iguales, salvo acá, o agua pura, ¿sí? Bueno, hay otros que depende del material, ¿sí? Con ese valor, poniendo los coeficientes de ensuciamiento, yo voy a sacar un área de diseño. Esta es el área que realmente me interesa. Es el área sucia, es decir, el área que al cabo del tiempo de ensuciamiento todavía el equipo sirve. ¿Por qué? Porque yo siempre que calculo voy a tener que trabajar del lado seguro. Es decir, yo no puedo hacer el equipo de manera que todo salga perfecto, porque si no, no me funciona. Porque no me va a funcionar. O porque va a haber alguna situación en la cual no funciona. Y en una planta o un proceso que todo tiene que salir perfecto, la consecuencia es que no sale todo perfecto y paro todo el tiempo. Entonces, como concepto yo, al U-cleaning, es decir, ¿cuál sería el coeficiente de referencia? Bueno, sería tal. Saco un área limpieza que no me sirve para nada, un área limpia, no me sirve para nada porque es la condición cuando arranque el equipo. Al cabo de un determinado tiempo se empieza a acumular incrustaciones que hacen que el equipo disminuya su performance. Yo tengo que tenerlo en cuenta porque después, si no, me voy a quedar realmente con una dificultad. Entonces, esa área sucia que saco es la que verdaderamente tengo que hacer esto, generar el exceso. ¿Por qué? Porque yo calculé, primeramente, ¿se acuerdan? Calculé un área aproximada de trabajo, con esa área definí el tipo de placa, el número de placa, con eso defino la condición de mi equipo, después lo chequeo con estos valores a ver si realmente me da,
y el área de diseño lo comparo con el área, o sea, con el área que calculé. Esta área de diseño, en vez de AC, tendría que ser AD, sobre AD, el AD minúscula es el área definida inicialmente. Fíjense cómo es la ecuación. 1 menos. ¿Por qué? Porque yo tengo, acá pongo el área calculada acá. ¿Sí? Acá pongo el área calculada. Supónganse que sea 100 metros. Si el área originalmente que yo había calculado es mayor, este valor va a ser, este es mayor, el denominador mayor que el numerador, el valor va a ser 0, algo. Por lo tanto, 1 menos 0, algo me va a decir que tengo un exceso de área positivo. Significa que me sobra área. Porque el área que yo elegí originalmente cubre la necesidad de intercambio de calor. Ahora bien, si esta área, o esta área mejor, es mayor que esta, el valor va a ser mayor de 1. ¿Está claro? Y si es mayor de 1, le va a dar negativo. Significa que no solo que no hay exceso, sino que hay defecto de área. Y si hay defecto de área, el equipo no funciona en esa condición. ¿Se entiende? No es menor esto. Yo siempre jodo con esto. Siempre jodo con esto. Porque tiene que tener claridad conceptual. ¿Sí? Si el equipo tiene un signo negativo, bien aplicada la fórmula, ¿no? Bien aplicada la fórmula. Porque a veces las fórmulas, si no la aplican bien, les da totalmente diferente. Si hacen el paso al revés, le va a dar totalmente diferente. Le va a dar al revés de lo que quieren pensar. ¿Está? Es súper importante eso, ¿sí? Ya que si ustedes toman una mala decisión, le dan defecto, y ustedes dicen, ok, construyamos, la clavan al ángulo. El error, ¿no? No clavan al ángulo. Le va para el diablo. Porque el equipo va a empezar a funcionar, al principio va a estar todo bien, y después a medio año, normalmente los coeficientes de funcionamiento son para que dure todo el periodo desde el momento que arranca la planta hasta el momento de la limpieza o la parada anual. Si es una parada anual, tiene que durar 1 año el equipo sin sufrir inconvenientes. Eso sería lo ideal. Si no lo da, hay un problema de diseño. ¿Sí? Perfecto. Sí. Tengo una duda. Entonces, el exceso, si utilizamos el AD para comparar, tiene que dar mayor porque estamos contemplando el factor de asociamiento, ¿no? ¿Sí? El exceso no es porque tengas que contemplar. Vos siempre tenés que estar en exceso. Sí, eso sí lo entendí. Supongo en ambos casos tenemos que estar en exceso. Pero si queremos contemplar también el factor de asociamiento, usamos las dos áreas para comparar. Siempre usa las dos áreas para comparar. No entiendo tu pregunta. ¿Puedes ir un poco más arriba? Ahí, En el exceso, en la fórmula que está aplicada acá, acá es está, por 1 eso, menos esta AC. fórmula, este AC Claro, debería ser AD. Y esto debería estar claro, a eso es a continuación lo de que esto. voy. A continuación de esto. Y yo Ponerlo digo de acá no tiene comparar, sentido. claro, yo digo de comparar el área limpia con el área sucia. Si yo calculo el exceso con el área limpia, me tiene que dar menor que si usa el área sucia. Y obvio. Esa es mi pregunta. Sí, Sí. sí, siempre te va a dar menor. Ah, Siempre te va a dar menor, porque el área bueno, limpia no tiene en cuenta los coeficientes de claro, ensuciamiento. eso, Al no tener en exactamente. cuenta los coeficientes, el U va a ser más. Este U es mayor que este, más grande, Sí, porque sí, no le sí. agregué estos términos. Cuando le agrego estos términos, me va a dar más chico. Al darme más chico, requiero más área. Por eso digo que este exceso no tiene sentido puesto acá. Yo después lo voy a sacar. Lo que pasa es Ok, que el archivo original se me perdió, así que tengo este archivo y no tengo forma de editarlo. Después lo voy a editar con un conversor, pero lo tengo que editar con un conversor. Pero esto acá va acá abajo. O sea, primero calculo el área de ok. diseño final y después hago la comparativa con esto. Bien. En el caso de caída de presión, ustedes ahí ya calcularon y ya saben si el equipo a nivel de transferencia de calor da o no da. Si da, si va bien para transferencia de calor, tienen que calcular
caída de presión, porque si no da por caída de presión, también tienen un problema. No va a poder sacar la cantidad de líquido que necesitan, porque tiene una pérdida de carga mayor a la que la bomba puede suministrar, o para que el proceso necesita. Entonces, si se acuerdan, en la tabla 16 que vimos recién, tenía una parte de coeficientes de caída de presión. Son estos dos coeficientes, para espina de pescado, ¿sí? Entonces saco un factor de fricción, o factor de Fanning en su momento para tubos, ¿se acuerdan? De fenómeno de transporte. Sacan esta ecuación, usan este valor, y usan este valor, y con ese factor de fricción lo colocan en esta ecuación, ¿sí? Con esta ecuación y con esta ecuación calculan el delta P. ¿Sí? Este es el delta P de los canales y este P es el delta P de los puertos. ¿Sí? La suma de los dos delta P le da la caída de presión total. Si la caída de presión total de cada lado es la adecuada, el equipo es, o sea, está chequeado en delta T, en transferencia de calor y en delta P. ¿Sí? Con lo cual el equipo está listo o apto para poder ser usado. Una cuestión importante, cuando ustedes vean exceso de área, no pueden poner cualquier exceso de área. Si el exceso de área es del 500%, no, está mal. O sea, los excesos de área deben estar en el orden del 10 al 20%, no más. Si no están sobredimensionando un equipo para un servicio que necesita mucho menos área de la que ustedes le están dando. Con lo cual ustedes están gastando más dinero de lo que necesitan gastar. Y eso es una ineficiencia. Y eso lo tienen que corregir con urgencia. Porque eso tiene que ver con dinero que le hacen gastar a quien por el dinero, ¿sí? Que no es menor. Entonces ustedes tienen que hacer un ajuste. O sea, los excesos de área tienen que andar entre el 10 y el 20%. No más que eso. A excepción que por alguna condición les convenga hacerlo. ¿Cuáles podrían ser la conveniencia? Y bueno, si ustedes tienen un intercambiador de carcasa y tubo, ustedes no lo pueden modificar. ¿Está? No lo pueden modificar, no pueden andar cortando, tapando tubo. Pueden tapar tubos, ¿se puede? Sí, se puede. Pero no es lo más conveniente. Entonces a lo mejor negocian eso. Ven la caída de presión, si anda todo bien, y bueno, dicen, bueno, tal vez lo puedo usar, ¿sí? Pero es porque tienen un equipo, por ejemplo, que ya lo tienen en la planta, está en desuso y lo quieren reutilizar. En ese caso, el criterio de hacerlo lo más eficiente posible pasa a ser un criterio relativo, porque lo que más importa es ahorrarse el dinero de comprar un equipo. Entonces, ustedes no compran el equipo y se ahorran una buena plata, y bueno, aceptan que ese equipo va a funcionar y todo, pero que está sobredimensionado. Y sí, está sobredimensionado porque no me salió ni un mango. Ya lo tengo, no tengo que gastar dinero, se me conviene. ¿Sí? Si no es así ese criterio, si no lo tienen en la planta, les conviene, si lo tienen que comprar, ¿sí? Tienen que ser el diseño más ajustado como para poder gastar la menor plata posible. ¿Sí? Bien, no sé si queda alguna duda de esto. En el caso de tabla de lavar, el factor de fricción es esto, o es esto dependiendo si el flujo es mayor de 1000. Mayor de 1000 normalmente no va a ser, así que van a usar este factor de fricción, y usan exactamente las ecuaciones estas, exactamente las mismas. La única diferencia es que acá tenían el factor de fricción con esta ecuación y esas tablas, y acá directamente el factor de fricción surge de una relación. ¿Sí? Así se calcula un equipo. Nosotros años pasados, y ahora voy a hacer un cambio respecto al año pasado, les explicaba otro método, pero ese método lo voy a descartar. ¿Por qué lo voy a descartar? Se llama el método de Arbitres, ¿sí? Lo voy a descartar porque solamente en la práctica las placas que muestra el método de Arbitres ya no se usan más.
entonces le voy a explicar un método que tiene unas placas que no se usan. Entonces, en definitiva, no sirve, porque hoy por hoy, si ustedes lo necesitan, no van a encontrar en el mercado ese tipo de placas, salvo que tengan algo muy viejo. Y normalmente, placa muy vieja tampoco conviene poner, por la simple razón de que no se consiguen repuestos, ¿sí? Entonces, en definitiva, vamos a usar este método. Tomamos este método como el método usual y normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿Está profe. bien? Bien. Bueno, sigamos. ¿Qué nos conviene? A ver, hay un chat. Bien. ¿Qué nos conviene hacer? Lo vamos a hacer ahora es vamos a ver en MATCAD una resolución concreta. ¿Qué es este equipo? Nada más que antes decía no tenía este valor y no tenía este valor. Ahora lo ponemos. Y vamos a ver cómo se resuelve por MATCAD. Yo esto se los voy a subir a los ejercicios resueltos. Normalmente los ejercicios resueltos no los subo en MATCAD, los subo en PDF. ¿Está claro? Para que ustedes los traten de hacer y resolver y que les salga. Entonces ya tienen la base de cómo se resuelve. Y de paso practican. Y de paso reniegan cuando no les salgan las cosas. ¿Está claro? Después les voy a subir también otros ejercicios posibles para que ustedes empiecen a practicar que son un poco más difíciles que este. ¿Sí? Este es un ejercicio base. Es decir, tengo una situación, calculo un equipo. ¿Qué otro tipo de situaciones pueden pasar? A ver, tengo una situación y tengo todos estos equipos disponibles porque los compro en una chacarita, o porque los tengo disponibles de la planta. Eso pasa mucho. En Argentina pasa más, porque en otro lugar lo tiran al equipo. Bueno, acá no se tiran, nada se tira. Entonces se guarda en la chacarita, se guarda en el depósito, y cuando uno tiene un problema, va y busca y ve lo que tiene, y ve tratar de aplicar. Y con eso ahorramos muy buena plata, ¿no? Acuérdense que estos equipos, más o menos, entre 5 y 40.000 dólares salen, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Esos son los valores, 5.000, 7.000, 5.000 casi nada, 7.000, 8.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 150.000, dependiendo del tamaño, 250.000 dólares, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Entonces, mantener en depósito un equipo obsoleto a veces suele ser un buen ahorro. Bien, supónganse que tengan esta situación. Diseño un intercambiador de placa, espina de pescado, un intercambiador de 70 kilogramos por segundo de etanol a 55 grados. Me van siguiendo, ¿no? Profe, no está compartiendo, no sé si está mostrando el MATCAD. Ah, dejé de compartir MATCAD. Bueno, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Sí, estoy compartiendo MATCAD. Perdón. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí. Bien. Como les decía, y había hablado del cohete, 70 kilos por segundo de etanol, de 55 a 25, y una torre con 105. Fíjense que ya define la cantidad que voy a usar. Normalmente lo que les dije es que en este caso de torre de enfriamiento no se define la cantidad, se define el delta T. Y con eso saco la cantidad, o sea, el caudal. Eso es lo usual, ¿sí? Acá se define una cantidad que es mayor que esta de agua, o sea, va a haber más flujo en el agua que en el etanol, ¿sí? Y con eso saco el valor. La pérdida de carga es 0,5 bar del lado del etanol y 0,7 del lado del agua, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer al principio? Poner todos los datos. Acá están todos los datos. La temperatura de salida del agua no lo tengo como dato, porque tengo sí el caudal y la temperatura de entrada. A continuación, calculo la temperatura de salida, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a sacar? Y voy a sacar con... Perdón, uy, me fui. Voy a poner estos valores, los tengo, si se fijan, yo les voy a pasar y también se los voy a subir, creo que debe habérselo subido, las propiedades de etanol agua, se las debe haber subido Brenda,
Dígame si no es así, se la subo yo. ¿Sí? Este es un archivo base que tenemos siempre, que usamos siempre. ¿Lo tienen? Este está en Matcat, que lo subo y listo. ¿Lo tienen o no lo tienen? Sí, a ese sí. Sí, Bueno. profe. Bien, entonces si tienen ese equipo, ese archivo, ¿qué es lo que hacen? Calculan la carga térmica. Una vez que calculan la carga térmica, calculan la temperatura de salida. ¿Sí? En este caso es pasar en blanco estas cuestiones, poniendo la ecuación, ¿sí? Da 3,8 con 3,8, ¿sí? Y un equipo que me da, o que te elijo, a ver, 0,93, está usando un equipo 1,1 en principio. ¿Sí? Podía haber elegido otro equipo, ¿no? Con eso sacan de la figura esa que dijimos, sacan un UD de 1200. Acá cuando vean estos valores, y en los diseños que yo les voy a subir, a veces difieren del valor de tabla. ¿Sí? Y dice 1200, pero si la tabla dice que entre 3000 y 4000, y ahí dice 1200. ¿Eso por qué? Eso es porque fui a la tabla, elegí el valor, lo coloqué, me dio un resultado incorrecto, o sea, me dio que no funcionaba, usé ese U, lo coloqué acá de nuevo y recalculé. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por ahí, este valor difiere. ¿Por qué difiere? Y porque voy a la tabla, elijo el valor, saco el U, saco el equipo, cuando lo pruebo el equipo no me da en la primera vez. Entonces digo, bueno, voy a poner más placas, le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello, lo armo diferente, pruebo y me da. Pero uso el UD que saqué inicialmente, o sea, con el que saco armo el equipo, con el que armo el equipo saco un UD, uno de diseño. Con ese UD de diseño lo vuelvo a usar acá, lo vuelvo a realimentar acá. ¿Para qué? Para converger, es un sistema de iteración y converge. ¿Sí? Fíjense, bueno, acá está puesto en BTU porque a mí me resulta más familiar las unidades inglesas que las unidades Siemens. ¿Sí? ¿Sí? Eso les da, con este valor, les da un área de diseño de 558 metros cuadrados. ¿Sí? Si ustedes van a la tabla ya que ya les voy a mostrar, acá tienen la tabla y la explicación. ¿Sí? La tabla para el modelo que dice, ¿sí? Lo sacan de acá, sale la tabla. Seguramente a lo mejor este modelo no lo encuentran en las tablas que le voy a subir, eso es porque los fabricantes suelen ir modificando los tipos y los modelos de placa. Los suelen modificar. ¿Sí? Pueden modificar bastante seguido, cada 5 o 6 años. ¿Saben para qué es eso, no? Primero, porque mejoran la placa. Y segundo, ¿por qué? Para generar obsolescencia. Porque cuando vos querés comprar una placa, no hay más. Esa placa, ese modelo no se produce más, se produce otro modelo. Se llama, como técnica de venta, se llama obsolescencia programada. ¿Sí? Lo suelen hacer, los fabricantes de computadoras hacen lo mismo. Hacen obsolescencia programada. O sea que cada 4 o 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 10 años, tenés que tirar las placas y poner otras placas. Suele pasar. ¿Me están escuchando? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, debería buscar, acá Estefanía me pregunta, en este caso, ¿se puede aplicar en la industria o busco directamente otro tipo? No, tenés que buscar, es lo que dije, tenés que buscar otro tipo de intercambiador. Esto es solamente un ejemplo, que sirve para ejemplo, nada más. No sirve para aplicación. Porque el etanol es un combustible de primera. ¿Sí? Las pérdidas, si hay alguna fuente de
ignición, se va a producir la ignición y no es muy conveniente en una planta que se prenda fuego, ¿sí? Entonces no, eso no va a pasar. O sea, no debe pasar. Entonces, como no debe pasar, lo tengo que evitar. Entonces acá, siguiendo el ejercicio, en este modelo tengo saco la copia de la tabla, y tengo las dimensiones del equipo, entonces de acá saco distancia vertical, distancia horizontal, diámetro de puerto, ¿sí? Como les dije, el ancho, perdón, total, el ancho que era entre este valor y este valor, perdón, y daba el ancho, es el ancho horizontal, que sería, acá dice LH, ¿sí? Acá tiene otros valores, fíjense, otra nomenclatura, lo pueden adaptar si quieren cuando lo hagan. Más un diámetro de puerto, lo sacan de ahí de la tabla, ¿sí? Después tengo la multiplicación en la parte, digamos, de la altura, aplico lo mismo, pero se acuerdan que en uno dije que sumábamos un puerto y en el otro dije que restábamos el puerto. En la vertical restábamos los puertos porque es la distancia entre puertos, le tengo que restar el puerto, para que sea solamente el área efectiva. Entonces, con estas dos, la multiplicación de los dos me da, es decir, ancho por largo, me da el área de una placa. El área como si fuera una pared plana, ¿sí? Y no es una pared plana, ¿sí? De acá, si yo sé que eso me da 1,11 metros cuadrados, ¿sí? Fíjense que el área que habíamos calculado originalmente le daba 558 metros. Si cada placa tiene 1,1, el número de placas es 502,34, 503 placas, ¿sí? Bien. Después están los parámetros que selecciono como placa, ¿sí? Un beta de 65, eso lo tienen que pedir, o sea, el fabricante o lo definen o el fabricante se lo da, ¿sí? Como dijimos. El espesor de placa es 0,4, ¿sí? El espesor de canal 1,9 más el espesor de canal, o sea, la separación de placas, 1,5 milímetros más el espesor, ¿sí? Me da 1,9, ¿sí? Ese espesor entre placa y placa por el número total de placas me da el ancho total del paquete, ya comprimido, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo lo que hice fue, ¿cuánto es la separación entre placas? ¿Sí? Digo, 1,5 es la distancia entre placa y placa, la distancia entre placa y placa es 1,5 milímetros. Más el espesor de la placa, me da el espesor entre placas. Multiplicado por el número total de placas, me da el ancho del paquete, ¿sí? Bien, esa es la longitud aproximada del paquete. Para el intercambiador, selecciono una cantidad que tiene que ser una cantidad par, ¿sí? Eran 503, saco 510, puedo hacer 510, puede ser 490, eso no habría problema, o sea que acuérdense que yo a partir de un U de diseño que lo saco de una tabla, o sea que es un dato más o menos, ¿sí? Con lo cual este juego lo puedo hacer, si son 3 placas más, 5 placas más, 10 placas más, 10 placas menos, no pasa nada, me refiero a no pasa nada porque es la primera iteración que voy a hacer. Así que tomo 510, en este caso tomo hacia arriba, para no quedarme corto, digamos. El número efectivo de placa es, como les dije, el número total, 510, menos 2, ¿se acuerdan? Las dos placas de extremo, ¿sí? Bueno, acá saco el área de una placa por el número de placas efectivo. Perdón,
Me equivoqué. La longitud vertical efectiva de flujo, la longitud entre los puertos, ¿sí? El paso entre placas, ¿sí? Que LC, LC está acá, ahí está el LC, ¿sí? Y la longitud del paquete, dividido el número de total de placas, eso significa que me da 1,87 milímetros, es entre placa y placa el puerto, o sea, la parte las dos placas montadas, ¿sí? La distancia que tiene, ¿sí? El paso, la separación media entre placas, o sea, este es el paso entre placas, entre canal y canal, esto es la separación entre placas, 1,47, porque le restan el espesor, es el paso menos el espesor de la placa. El área de transferencia de una placa ya la habíamos calculado antes, lo volvemos a colocar. Esta distancia, esto lo habíamos calculado antes. Y el área proyectada de una placa es esta, que también la habíamos calculado antes. Y este es el factor de ampliación. Normalmente, y esto sí tómenlo como un dato, se usa 1,22. Eso es lo que normalmente. Si tienen pocas ondulaciones, y si la placa es poco ondulada, pueden poner 1,1. Si es con una profundidad mayor, es una placa que ustedes ven que tiene mucha profundidad, es 1,3, o sea, el 30% más de área. Para que ustedes se den cuenta, acá estamos hablando de 22% más de área, acá estamos hablando de 10% y acá de 30%. ¿Sí? Eso sale de esta referencia que en su momento procuré tener. Entonces, aplicamos el diámetro equivalente, ¿sí? Con este factor de ampliación. Este es un valor que ustedes van a elegir, normalmente elijan 1,22, estén tranquilos, no les va a afectar, o sea, no les va a afectar, están de la zona segura. El número de canales por paso, que lo calculamos acá, 254, y con eso, y lo que habíamos dicho recién, podemos calcular los valores de G, ¿sí? De Reynolds y el PRAM, saco de la figura 16, ahora la vamos a ver. No la ven. Pónganselo como ejercicio buscarlo, pero es 0,87, y si quieren lo podemos ver, pero no tiene mucho sentido. Sacamos el coeficiente de transferencia de calor, ¿sí? Que es aproximadamente, fíjense, originalmente el coeficiente de transferencia de calor, bueno, no, perdón, sigamos y después vemos el U completo, para comparar el U que pusimos con el U que calculamos. El H de la zona caliente, o sea, del etanol, les da 306. ¿Sí? Hacen el cálculo, como dijimos, del coeficiente pelicular exactamente igual a lo que habíamos definido, ¿sí? Con el PRAM, la densidad de flujo de agua, ¿sí? Y acá fíjense una cosa que es importante. Esta es la velocidad, el G es la velocidad. El dato de velocidad no es menor, tiene que estar entre 0,2 y 0,8 y es limitante. Entonces acá tengan cuidado, porque ustedes tienen que estar entre 0,2 y 0,8. Normalmente, acá dice 0,4, están dentro de ese rango. Si están de este lado, están más laminares, si están de este lado, están más turbulentos. No obstante, mientras que estén en estos perímetros, estaría bien. Si están por debajo, están muy laminares y pierden eficiencia de transferencia de calor. Y si están muy altos, tienen el problema de erosión. Pueden tener el problema de erosión. Porque acuérdense que en bajos valores de velocidad, pero tienen mucha turbulencia. Entonces, ustedes tienen que trabajar entre 0,2 y 0,8. Y esto es grave, si no lo están ahí. Así que por favor, cuando hagan los equipos, fíjense que cumplan con ese parámetro. ¿Sí? Hay formas, si no cumplen con ese parámetro y el equipo les da y les da bien, hay formas de hacer las cosas diferentes. Es decir, pueden hacerlo de forma diferente. Una cosa que pueden hacer es, por ejemplo, si les da muy alta la velocidad, pueden
ampliar la cantidad de placas, pueden ampliar la separación entre placas, eso les va a dar bajar el Reynolds o bajar la velocidad. Esas son cosas que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque la separación entre placas se puede cambiar cambiando la junta. Si bien no es barata la junta, se puede cambiar. Si cambian la junta, el tamaño de la junta, el paquete va a ser más ancho, o sea, la separación va a ser mayor. Al variar la separación, el flujo va a contener más cantidad de líquido, por lo tanto va a variar la velocidad. La velocidad va a ser menor, porque hay más, o mejor dicho, más espacio para que circule el líquido. No van a tomar más líquido, sino va a tener más espacio para que circule el líquido. Al tener más espacio para que circule el líquido, la velocidad varía hacia abajo, o sea, se hace menor. Y si se hace menor, baja el delta P y baja la transferencia de calor y la turbulencia, que es lo que quieren evitar. Ahora, si es todo lo contrario, si les da 0,2 y el equipo se lo permite, pueden sacarle placas al equipo, si les da en exceso, por ejemplo, y le da un exceso del 20%, pueden bajarlo a un exceso del 10%, bajar la cantidad de placas. Al bajar la cantidad de placas, van a necesitar que por cada placa ingrese más líquido. Al ingresar más líquido, va a aumentar la velocidad y como consecuencia pueden llegar a pasar y entrar dentro de estos parámetros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O pueden achicar el tamaño del canal, que sería achicar la junta, hacerla más pequeña. ¿Sí? Eso ya es más complicado, pero se puede hacer. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, no dicen nada, con lo cual me siguen. Bueno, acá está de dónde sacar el CH y el KP para caída de presión. Con esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo se sacaba eso? Con el ángulo de 65, voy a sacar, perdón, vamos a ver acá. Fíjense, da 0,087, porque el número de Reynolds, a ver, veamos cuánto da. El Reynolds les da 871. Con 871, vengo acá a la gráfica y digo, número del Reynolds mayor de 500, ¿sí? CH, para más de 65 o 65, en este caso 65, es 0,087 y 718. 718. ¿Está? Con eso calculo el H, que me da este valor que es 1172 por 10 a la 3 BTU, o sea, 1.172 por 10 a la 3 o 1172. ¿Sí? Con esto, fíjense la diferencia, ¿no? En uno daba 300 y en otro da 1700. 1100, perdón, 1100. Eso es porque en un caso es etanol, que tiene propiedades menos favorables a la transferencia de calor, y en el otro es el agua. Y también porque en este caso el agua tenía mucho más caudal. Para la misma cantidad de placas, más caudal hace más velocidad. Al tener más velocidad, genera lo mismo. Si se fijan acá, debería haber una diferencia también que no les mostré. Fíjense acá. Bueno, no, está en 0,4. No dije nada. No dije. Bien. Sacan un cleaning, un área. Coeficiente de ensuciamiento, fíjense que acá no tiene una comparación con el área limpia y el área sucia de diseño original. Sacan los RD de la tabla esta, porque estamos hablando de 1 por 0,005. Acá tiene acetona, etanol. ¿Está? Ahí tienen el primero. Y el segundo es agua. Este, ¿sí? 10 por 10 a menos 4. Ahí sale. ¿Sí? A 0,5 por 10 a menos 4. Debe haber otro más, porque si no coincide.
menos 6. Después lo voy a ver porque este tiene poco coeficiente. 0,00. Son 2 por 10 a la menos 6 tiene. Y acá dice 2 por 10 a la menos 4. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acabo de verlo, me acabo de ver. Eso puede cambiar la relación, ¿no? El UD, haciendo 1 sobre H de las calientes, que es etanol, 1 sobre H de las frías, más el espesor dividido el coeficiente de referencia del ácido grande, del acero inoxidable, por los R, me da 222 BTU, ¿sí? El área de diseño, entonces me da 531. Ese es el área que yo necesito para poder ser efectivo en mi transferencia de calor. El área calculada, o el área original que había puesto, era 564,5 metros cuadrados, ¿sí? Este se llama área disponible. ¿Por qué? Porque es la que yo armé el equipo y ahora lo estoy corroborando. Cuando yo tengo el equipo, este daba 561, que arriba, cuando dijimos 510 placas, etcétera, etcétera, con esas 510 placas me da 564 metros cuadrados de área disponible. El equipo necesita 531, o sea que tiene, haciendo el cálculo, 5% de área en exceso. ¿Es correcto? Sí, es suficiente, porque ya contemplé los factores de ensuciamiento. Siempre tengo que estar un poquito más de lo que me da el cálculo, no tiene que ser 0. ¿Sí? Bueno, si yo tengo esto, calculo la caída de presión, usando la misma tabla, la tabla 16, calculo el F, y con eso saco la presión en los canales, la densidad de flujo másico de los puertos, y el caída de presión en los puertos. Este es diámetro del puerto al cuadrado, o sea, esta es superficie, caudal dividido superficie es el G, que es masa por unidad de superficie. Calculo la caída de presión en los puertos, ¿sí? Y la suma total me da 0,314 en este caso, contra 0,5 creo que pedí el ejercicio, o sea que estoy del lado seguro. En el lado frío hago exactamente lo mismo, y me da 0,4, me da 0,7 creo que pedí. O sea que estoy dentro de rango. En ese caso tengo delta P correcto para cada lado, coeficiente de transferencia de calor correcto. Entonces estoy desde el lado seguro, ¿sí? Si yo llego a eso, estoy ok. Normalmente, en la práctica, ustedes eligen un equipo, definen las cosas y no necesariamente les va a dar un buen resultado. Con ese valor suelen volver a ponerlo y les puede dar. O les puede dar bien en la parte térmica y les da mal la caída de presión. O les puede dar bien en la caída de presión y mal la parte térmica. Eso puede pasar y empiezan a jugar con los valores, lo agrandan, lo achican al equipo hasta que les dé. En algunos casos, sobre todo por ejemplo en el caso de que no les dé la velocidad, ¿se acuerdan que estuvimos viendo que era una condición 0,2 a 0,8? En ese caso ustedes tendrían que hacer esas variaciones que les digo que pueden hacer, o en su defecto, cambiar la placa por una placa que sea más grande, más chica, bueno, veremos, para que les dé las relaciones proporcionales. ¿Se entiende más o menos cómo funciona esto? Yo se los voy a subir al equipo para que lo vean y para que ustedes también trabajen y por ahí renieguen. Y les voy a subir otros ejercicios. La idea es que esos ejercicios los traten de hacer. Tienen alguna complejidad. Y está bueno que los vean, ¿sí? Y también que experimenten con la complejidad, porque la complejidad les va a generar criterios, ¿sí? Les va a generar criterios, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No? Profe, ¿puede repetir cuando en el punto 7, cuando nombró el tema de las velocidades que tenían que estar entre 0,2 y 0,8, ¿qué se puede hacer en caso de que haya exceso?
A ver, veamos. Vamos al punto. Fíjense. Esperen, vamos al primero. Acá está el inicio del equipo. Vamos a pasar. Vamos un poquito más arriba. Acá. ¿Sí? Fíjense. 0,378 da el valor del etanol. En el agua daba 0,44 y pico. ¿Sí? Acá dice, valor razonable para equipos de velocidad entre 0,2 y 0,8. Esos son los parámetros de proceso. O sea, vos tenés que estar en esos valores. Si vos no estás en esos valores, significa que tu velocidad, ya sea, es menor o mayor. Para el caso de que sea menor, significa que circula poco o que la velocidad de circulación es más baja de la que necesitas. Si es más baja que la necesidad, esto es como si fuera un tubo. ¿Qué haces si la velocidad del tubo es baja? Y bueno, si vos tenés un intercambiador de tubos, ¿qué haces? Bajas la cantidad de tubos. Entonces, el mismo flujo va en menos tubos. Lo que les decía yo. Si tienen que aumentar la velocidad, ¿cómo tienen? Pueden bajar la cantidad de placas. Esa es una opción. Bajar la cantidad de placas. Como sería bajar la cantidad de tubos. Es lo mismo. La otra opción sería, por ejemplo, bajar el espesor de la junta. ¿Por qué? Porque la junta es la que separa entre placa y placa. Si ustedes bajan el espesor, achican la separación. Al achicar la separación con la misma cantidad de placas, con la misma cantidad, achicar la separación entre placa y placa, hacen que el flujo tenga que pasar más rápido para poder pasar. Por cierto, tienen una mayor caída de presión, pero tiene que pasar más rápido para evacuar. Es decir, tiene que evacuar a mayor velocidad. Al subir la velocidad, lo pueden entrar en parámetros, ¿sí? En parámetros estos parámetros. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en el otro lado? O sea, tengo mucha velocidad. Si tengo mucha velocidad, sería como un equipo en carcasa y tubo, tendría pocos tubos. Entonces, en los pocos tubos circula todo. Entonces, lo mismo que placa, amplío la cantidad de tubos. Entonces, bajo la velocidad. Si amplío la cantidad de tubos, el mismo caudal tiene que ir en más tubos. Si tiene que ir en más tubos, baja la velocidad. Bueno, lo mismo las placas. Si de todas las placas yo aumento la cantidad de placas, parte del flujo va a ir a estas placas y parte a las nuevas placas que agrego. Con lo cual, distribuyo el caudal en más cantidad de equipos. En placas, perdón. Al distribuir en mayor cantidad de placas, baja la velocidad. Si baja la velocidad, tengo como consecuencia, al bajar la velocidad, que puedo entrar en parámetros. La otra que me queda es, si yo tengo que bajar la velocidad, es aumentar el espesor de la junta. Si yo aumento el espesor de la junta, separo más las placas. Si separo más las placas, es como si hiciera que el tubo fuera más grande en un intercambiador de cargas y tubo. ¿Por qué? Porque va a entrar más, o sea, va a poder fluir más cantidad de líquido, o en su defecto, si entra la misma cantidad de líquido, en la misma cantidad de placas, entra la misma cantidad de líquido, ahora entra en un espacio mayor. Al entrar en un espacio mayor, la sección es mayor, con lo cual la velocidad baja. Eso es lo que quise decir, no sé si se entendió ahora. ¿Se entendió, Abril? Sí, profe, ahora entendí. Gracias. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? Están muy callados. A ver, estos equipos son relativamente fáciles de calcular, no le van a encontrar muchas vueltas, es un equipo muy, muy simple. Lo más complejo que puede haber acá es que, bueno, que no les dé y que tengan que empezar a jugar con la cantidad de placa, el espesor de placa, cambiar la placa, pero si no, normalmente no tienen grandes inconvenientes. También puede pasar, supónganse,
que tengan un equipo, un determinado equipo, y yo les dé otro equipo, o sea, una determinada condición y yo le doy un equipo, y ese equipo no les sirva, pero si amplía la cantidad de placas, sí les sirve. Se pueden jugar con ampliar la cantidad de placas, mientras que el delta PD podría ser una posibilidad, ¿sí? Y les dé las velocidades, ¿no? Esa es otra alternativa, ¿sí? Bien, ¿qué más? En el caso de tabla de lavar, esperen un cachito que no... sé qué pasa, qué molesto. ¿Ustedes están viendo lo que estoy publicando ahora? No sé por qué no me da la foto. Sí, se ve. A ver. Bien. Déjenme ver una cosa. Me surge. Un cachito. Vamos a cerrar este ejercicio. No sé, no me quiero tomar el... Vamos a borrar este otro. Quiero refrescar, no me lo deja. No sé qué le pasa. ¿Qué está haciendo? Tiene un problema en el archivo, ya lo cierro y lo vuelvo a abrir. Disculpen, pero empieza a andar mal. Me parece que está andando mal mi MatCat. Voy a salir del MatCat y voy a volver a entrar. Aguántenme un cacho. No sé si están viendo lo que estoy haciendo o no. Está abriendo el MatCat. Aguanten un cachito. Voy a ir viendo esto. A ver. Se me ha tarado el MatCat. Estoy abriendo. Sí, evidentemente lo estoy tratando de... Estoy seteando para poder... Ya estoy haciendo el paso que estaba haciendo recién con ustedes de referenciar. Estoy haciendo ahora. Ahí está. Bueno, ahora les comparto pantalla. Ya lo referencié. ¿Ahí me ven? Sí, profe. Ahí sí. Bueno, rápido y simple esto, que no hay mucha vuelta que darle, es si fuera tipo tabla de lavar, o sea, tenemos las dos formas, es exactamente lo mismo el cálculo, la única diferencia van a cambiar las ecuaciones, ¿sí? Esto ya lo vimos en el otro ejercicio, es exactamente igual, calculamos el FT de la misma forma, porque en eso no cambia nada. En este caso, vamos a un equipo exactamente igual, pero de tabla de lavar, ¿sí? Calculamos el número de placas, la separación, el espesor de placa, eso es exactamente igual, no hay mucha diferencia, esto va a dar un poquito diferente porque es otro ejercicio.
Cantidad de placas antes eran 500, ahora son 300, eso es porque hicimos diferente nada más. El resto de los cálculos son exactamente iguales. Calculamos el Reynolds, ¿sí? Acá da 1300, el G da 281, ¿sí? Densidad de flujo másico. Velocidad de flujo másico de agua, ¿sí? Acá está el caudal, los valores razonables para este equipo, da 0,4, nos da bien acá también. El Reynolds nos da 1800, y con eso uso las ecuaciones para la placa, y me dan aproximadamente 1,8 por 10⁻³ BTU, para el caso de los dos, esto es para el agua, ¿sí? Con eso calculo, con las ecuaciones, ya se calcula el H para el etanol y para el agua, calculo el área con los dos coeficientes de ensuciamiento, calculo el área de diseño, y acá en este caso también me da 5 y pico, porque más o menos calculé exactamente lo mismo. O sea, calculé, me refiero, ajusté la variación igual, y bueno, la diferencia acá está en que para mayor de 1000 eran 1000 y pico, saco 0,2, en el otro caso no lo uso, porque es menor de 1000, saco la caída de los canales, la densidad de flujo de los puertos, y saco exactamente lo mismo que hicimos antes. La única diferencia es que no uso una tabla para llegar a coeficientes, ¿sí? Como en el caso de espina de pescado, ¿sí? En el otro caso, saco exactamente lo mismo, 0,82, 182, saco el delta P, y saco el delta P de los puertos, y con eso saco 0,40. En definitiva, si se fijan, es exactamente lo mismo, la única que cambia son las ecuaciones para tabla de lavar y para espina de pescado, son diferentes, relativamente diferentes, no son tan diferentes. En uno uso una tabla, en otro no lo necesito. Y eso es todo. No hay mucho más para ver en placa. Pero sí, estos equipos son muy utilizados, sumamente utilizados. Por lo tanto, no es menor que lo tengan como información y como cálculo, porque es probable, sobre todo si trabajan en industrias alimenticias, que tengas que hacer un cálculo similar en el caso de que estén en el área de ingeniería de proceso, o en el caso de producción si quieren hacer alguna mejora, ¿sí? No sé si hay alguna duda respecto a esto. Todavía tenemos tiempo, ¿sí? ¿Les queda alguna duda? ¿Algo que quieran discutir? ¿Sí? ¿Mm? Yo de momento no, profe. Quiero pelearme con los ejercicios antes. Bien. Los ejercicios. ¿Querés que veamos los ejercicios o qué? No entendí. No. Que prefiero intentar hacerlo yo antes de... Inténtenlo o sea, hacer. no tuve ninguna duda. Por eso, yo les voy a subir estos ejercicios resueltos en PDF para que ustedes traten de hacer su propia base con MATCAD. Les voy a subir ese teórico que vimos cómo se va resolviendo. Y les voy a subir ejercicios, no ejercicios, sino enunciados, para que ustedes intenten hacer esos enunciados. Cuando intenten son un poco más complejos, la idea es que lo intenten hacer, traten de sacarle, buscarle la vuelta. Si le encuentran la vuelta y lo buscan, después en la próxima clase los podemos repasar junto con los vamos a tomar de inicio un tiempito para conocernos y para ver estas cosas, ya sea de placa como de redes. Vemos eso primero y después seguimos con la clase normal, ¿sí? ¿Les parece que hagamos así?
Sí, ¿Estamos profe. de acuerdo? Sí, Bueno, por mí sí. ¿Le puedo pedir que suba ejercicio así anunciados también en intercambiadores de placa? sí, por eso voy a subir Ah, enunciados. listo, listo. Enunciados. Listo. Esos enunciados son para hacer ejercicio, pero que no se los voy a dar hecho. Se los voy a Eso, dar exactamente. enunciado y después de alguno les puedo mostrar cómo se hace. Me lo tengo hecho. Pero les voy a mostrar enunciados precisamente para que ustedes traten de buscarle la vuelta. ¿Sí? Si les voy a subir, si es de algún enunciado que tiene componentes diferentes, les voy a subir el archivo base de propiedades. ¿Me entienden? Como para que ustedes no se pongan a ver las propiedades y a armar el archivo de las propiedades, buscar las ecuaciones de las propiedades. A ver qué dice la tabla 8.3, en los U había 2 columnas. A ver, tabla 9.3, veamos la tabla 9.3. Dejo de compartir esto y voy a compartir de nuevo la tabla 9.3. A ver, tabla, déjame que estoy buscando la tabla y después ya lo comparto. 9.3, ¿dónde está la 9.3? Denme un tiempito que estoy buscando. A ver si está en la 9.3, no lo encuentro. Acá está. Aguanten un cachito. ¿Me están viendo lo que estoy haciendo o no? Yo dejé de compartir, se supone que no estoy Sí, compartiendo. dejo de compartir, profe. Aguántenme un ratito que estoy buscando. Bueno. Eh, bien, ahí comparto. Ahí comparto. Esto vos decís, entiendo que es esto, ¿no? Lo que me preguntabas, a ver si. ¿Es eso? Vos pusiste sí, supongo que me está diciendo que sí. Sí, Eh, es eso, profe. Acá dice transversal, y este valor que dice, esto es espina de pescado en inglés, ¿sí? Y esto es transversal, o sea, significa tabla de lavar, para verlo de otra forma. ¿Está claro? O sea, Gracias, sí. coeficientes para tabla de lavar, para espina de pescado, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos, ese sería el punto. Esto es para sacar los U iniciales, ¿sí? Sí, se entendió. Ok, bueno. ¿Alguna otra consulta que tengan, chicos? No, profe, por ahora al menos yo no. Bueno, nos vemos entonces, no la semana que viene, la otra, y ahí nos vemos presencial, acuérdense. ¿Eh? Así que váyanse vamos a la facultad de nuevo, volvemos a la facultad, no es menor después de 2 años, ¿no? Bueno, los veo entonces en 2 semanas, espero que pasen una linda Pascua, porque no nos vamos a ver. Ante consultas, mándenmelas por mail, hay 2 personas que mandaron consultas, yo quería evaluar una de ellas, pero lo mejor es que lo veamos en el curso, porque me parece que va a ser más aclaratorio si se los puedo proyectar y explicarles personalmente las diferencias que marcaron, sobre todo una de las personas que me marcó, y explicarle por qué está bien así como está el ejercicio. En el caso del otro chico, yo le voy a tratar me preguntó por unos loops, yo le voy a tratar de responder a él, pero todavía tenía un problema con el Matcat, no podía abrir el Matcat, después lo pude instalar ayer.
Por eso es que no le podía responder. Después se lo respondo y bueno, vemos si le saco la duda y si no lo vemos en clase dentro de 2 semanas. Listo, señores. Espero que tengan una buena Pascua y un muy buen fin de semana. Pásenlo muy bien. Y bueno, nos estamos viendo, si les parece. Hasta luego. Chao, profe. No, Gracias igualmente. hasta luego.